Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar no es una simple historia. Es una herida abierta en la memoria del cine mexicano. Una verdad que durante décadas fue susurrada, ocultada, distorsionada, pero nunca contada con el dolor y la crudeza que realmente merece. Hoy vamos a desvelar la muerte de Emilio el Indio Fernández como jamás se la narraron. Y les advierto, mucho de lo que creen saber es apenas la sombra de una verdad infinitamente más trágica. Hablamos de un hombre que lo tuvo todo: gloria, belleza, talento, admiración mundial, un ícono de la época de oro. Pero también hablamos de alguien que vivió y murió con el corazón lleno de grietas que nadie quiso ver. Detrás del mito había un ser humano marcado por heridas profundas, amores imposibles que le rompieron el alma, romances tormentosos que lo consumieron desde dentro, traiciones que lo dejaron llorando en silencio cuando las luces se apagaban. Dolores del Río, Columba Domínguez, periodistas, productores, todos formaron parte de una vida apasionada y violenta. Una vida en la que Emilio disparaba en fiestas como quien grita al mundo que tiene miedo de quedarse solo. Una vida en la que sus palabras, duras e incendiarias, se convirtieron en enemigos, exilios, pleitos y puertas que se cerraban una a una. En Hollywood no entienden la tierra, ni la sangre, ni el dolor. Decía, pero lo cierto es que ni Hollywood, ni México, ni nadie entendió jamás el dolor que él cargaba por dentro. Y así fue como los excesos que lo hicieron legendario terminaron también convirtiéndolo en un hombre aislado, abandonado por muchos de aquellos que juraron admirarlo. Un hombre que, en sus últimos años, se escondía entre las paredes de su propia casa fortaleza, rodeado de premios, de recuerdos y de fantasmas que lo visitaban todas las noches. Y es allí, entre esos muros hoy silenciosos, donde se escribió el capítulo final de su vida. Un final trágico, casi cinematográfico, digno de un personaje que parecía vivir dentro de una película eterna, pero que murió en la más devastadora soledad. Antes de continuar, te invito a suscribirte y dejar tu me gusta. Este canal lucha por mantener vivas historias que muchos prefieren olvidar. Tu apoyo hace posible que sigamos investigando, descubriendo documentos inéditos y reconstruyendo vidas como la de Emilio Fernández, vidas tan grandes y tan tristes. Si puedes, apóyanos con una suscripción o un supergracias. Y si no puedes, tu comentario también es un abrazo para este proyecto. Cuéntanos qué parte te sorprendió. ¿Qué te dolió? ¿Qué te hizo pensar en la fragilidad de estos gigantes que parecían invencibles? Quédate hasta el final, porque la última revelación sobre Emilio el Indio Fernández no solo te impactará, te romperá el corazón. Te hará replantearte todo lo que creías saber sobre su gloria, sus excesos y la forma misteriosa y profundamente triste en que terminó sus días. Prepárate para descubrir el lado humano, oscuro, frágil y desgarrador de un mito que muchos idolatraron, pero que casi nadie llegó a comprender. Porque esta es su historia, como nunca te la contaron. Emilio Fernández nació el 26 de marzo de 1904 en Sabinas, Coahuila, México, en el seno de una familia marcada por intensos y complejos contrastes que moldearían su personalidad y posteriormente su arte. Hijo de un militar mexicano que llevaba en cuerpo y alma el orgullo de sus raíces europeas y militares, y de una mujer indígena, Kikapu, Emilio creció en un ambiente que combinaba una disciplina rígida, tradiciones indígenas y la mirada, a menudo prejuiciosa, de la sociedad que lo rodeaba. Desde muy pequeño, comprendió que su mestizaje despertaba curiosidad, respeto y, a la vez, desprecio. Y esta conciencia
le generó un profundo sentido de dualidad, de orgullo y rebeldía, que se manifestaría tanto en su vida personal como en su obra cinematográfica. La infancia de Emilio estuvo marcada por una libertad desenfrenada y episodios de rebeldía que escapaban al control de cualquier adulto. Exploró los campos y montañas de Coahuila con una valentía casi temeraria, trepando árboles, enfrentándose a animales salvajes y superando desafíos físicos que forjaron su cuerpo robusto y su mente resuelta. Al mismo tiempo, desde temprana edad, Emilio demostró una sensibilidad inusual, observando el mundo que lo rodeaba con ojo crítico, registrando cada detalle de las expresiones humanas, la dureza del trabajo campesino y la agreste belleza del paisaje mexicano. Esta fusión entre la brutalidad de la naturaleza y la delicadeza de la percepción artística sería la base de su carácter y se reflejaría más tarde en sus películas. Siendo aún adolescente, Emilio se vio involucrado en la Revolución Mexicana, un período que marcaría profundamente su visión del mundo y su propia identidad. Abandonó sus estudios alrededor de los 15 años, atraído por la adrenalina y el sentido del honor que ofrecía la guerra, y sin dudarlo, se alistó como soldado. A los 16 años, empuñando armas y enfrentando el riesgo diario de la muerte, Emilio se sumergió en un universo donde el coraje se medía por la capacidad de resistir la violencia y por la habilidad para proteger la propia dignidad. Vio morir a amigos y familiares, presenció masacres, sintió un miedo intenso y la euforia momentánea de la victoria. Todo ello le imprimió una compleja percepción de la fragilidad de la vida humana, el valor de la sangre derramada y la necesidad de fortaleza y coraje. Esta experiencia directa con la guerra hizo de Emilio un hombre de rápida maduración, pero también cultivó en su temperamento una ferocidad que lo acompañaría el resto de su vida. El contacto constante con la muerte, la dureza de la vida cotidiana y la necesidad de sobrevivir desarrollaron en él una singular mezcla de resiliencia, seguridad en sí mismo y sensibilidad reprimida, que más tarde se convertiría en el sello distintivo de su comportamiento tanto en el set de filmación como en su vida personal. Al mismo tiempo, la experiencia de la guerra consolidó en Emilio una relación casi mística con la tierra mexicana, con sus montañas, desiertos y ríos, percibiendo en ellos tanto la belleza como la crueldad que inspirarían su cine. Aprendió a comprender la sencillez y la complejidad del ser humano, capturando los matices del dolor, el orgullo, el miedo y la pasión que serían fundamentales para los personajes que interpretaría y dirigiría años después. La infancia y la adolescencia de Emilio Fernández, por lo tanto, no fueron meras etapas en la vida de un chico rebelde. Fueron el laboratorio donde se forjó la esencia del indio, el hombre que combinaría fuerza, sensibilidad, pasión y obstinación, capaz de amar y destruir, de encantar e intimidar, de construir una carrera cinematográfica que impresionaría a Hollywood y haría que México se viera reflejado en sus propios mitos y dolores. Cada aventura en las montañas, cada confrontación con el mundo adulto, cada lección aprendida en la guerra, cada humillación sufrida por su herencia mestiza y cada instante de belleza contemplado en el paisaje agreste del país sirvieron para alimentar la intensa personalidad de Emilio, creando el temperamento indomable que lo acompañaría hasta el final de su vida. Fue en este entorno de contradicciones, desafíos y descubrimientos donde nació el espíritu indomable de Emilio Fernández, un hombre cuya fortaleza interior y sensibilidad artística surgieron de una infancia marcada por la violencia, la libertad extrema, el contacto directo con la muerte y una profunda conciencia de sus raíces culturales, moldeando el carácter que un día cautivaría al mundo con su imponente presencia. Su visión única de México y la autenticidad casi salvaje
que desbordaba en cada gesto, cada mirada, cada decisión que tomaba. Tras el fracaso del levantamiento militar en el que participó, la vida de Emilio Fernández dio un vuelco radical. Encarcelado y condenado, sufrió meses de humillación y temor, pero su valentía y astucia serían decisivas para cambiar su destino. Durante este oscuro periodo, Emilio ideó planes audaces para escapar de la prisión y del destino que parecía aguardarle, y su fuga, tan cinematográfica como inimaginable, lo llevó a Estados Unidos, abriendo las puertas a un capítulo que definiría su vida y consolidaría el mito de El Indio. Exiliado en Los Ángeles, Emilio Fernández se enfrentó a una realidad completamente distinta a la que conocía en México. La ciudad, vibrante y caótica, llena de oportunidades y peligros, se convirtió en su nuevo campo de batalla. Para sobrevivir, aceptó trabajos humildes: albañil, lavaplatos y extra en películas de Hollywood, experimentando el contraste entre el glamour del cine y la dureza de la vida cotidiana. Cada golpe de martillo, cada plato lavado, cada escena en la que aparecía inadvertido le servían de aprendizaje silencioso. Y fue en este ambiente de esfuerzos discretos y grandes sueños donde nació su obsesión por el cine. Un ardiente deseo de contar historias que trascendieran la pantalla y revelaran el alma de México, sus dolores, sus glorias y sus contradicciones. Entre bastidores y bajo los focos, observaba a directores, actores y técnicos, absorbiendo gestos, diálogos y la magia del movimiento de cámara, comprendiendo que el arte cinematográfico podía transformar la vida e inmortalizar la cultura, algo que sentía profundamente como una necesidad personal. Una de las historias más comentadas, y una que ayudó a consolidar el mito que rodea su figura, es que Emilio Fernández posó desnudo para la escultora mexicana Dolores del Río y el artista George Stanley, sirviendo de modelo para la estatuilla del Oscar. Aunque nunca se confirmó oficialmente, la versión circuló durante décadas y contribuyó al aura casi mística que rodea su nombre, reforzando la imagen de un hombre que trascendió la realidad para convertirse en leyenda. De regreso a México, el indio inició su carrera cinematográfica de forma directa e intensa, trabajando primero como actor y luego como director, demostrando una visión artística única y revolucionaria que cambiaría para siempre la forma en que se representaba a México en la gran pantalla. Emilio poseía un profundo conocimiento de la vida rural, los campesinos y la cultura indígena, y su cine reflejaba la cruda realidad del pueblo mexicano con una sensibilidad poética singular, valorando el dolor, la esperanza, la valentía y el orgullo de sus raíces. Obras como María Candelaria y La Perla consolidaron su reputación, no solo como un cineasta talentoso, sino como un verdadero símbolo nacional, un hombre capaz de capturar auténticamente la esencia del alma mexicana y conmover al público de todo el mundo, influyendo en generaciones de directores que buscarían inspiración en la estética de El Indio, marcada por paisajes extensos, miradas profundas y narrativas llenas de humanidad. Sin embargo, tras la lente y los aplausos, la vida personal de Emilio Fernández era intensa y turbulenta. Tuvo romances apasionados con actrices y mujeres que admiraban su carisma y magnetismo, pero también sufrió traiciones, conflictos y escándalos que lo persiguieron como sombras, creando un contraste entre el éxito público y el caos privado. Su temperamento explosivo, unido a un corazón ardiente, lo convertía en una persona difícil de tratar, tanto para amigos como para parejas, pero esa misma intensidad alimentó su arte y dio vida a personajes que nadie más podía interpretar con tanta autenticidad. Emilio fue, por lo tanto, un hombre en constante ascenso, construyendo su leyenda paso a paso. Entre fugas, trabajos humildes, observación atenta, pasiones desbordantes y una visión cinematográfica revolucionaria que no solo lo elevó a ícono nacional,
sino que también aseguró que su influencia perdurara décadas, inmortalizándolo en los corazones y las mentes de todos aquellos que comprenden que el verdadero arte nace de una vida vivida con coraje, intensidad y amor, y que cada desafío, cada humillación y cada triunfo contribuyeron a forjar el mito de El Indio, un hombre que transformó su exilio y sus experiencias más duras en fuerza creativa, convirtiendo a México en un escenario y su propia vida en una obra maestra. El Indio Fernández fue un hombre cuya intensidad no se limitaba a las cámaras ni a los guiones que dirigía. Su vida amorosa reflejaba la misma furia, la misma pasión y la misma intensidad que plasmaba en sus películas, convirtiendo cada relación en una historia en sí misma, llena de drama, magnetismo y tensión. Desde sus primeros romances hasta los más controvertidos, Emilio vivió amores apasionados, donde la pasión se mezclaba con la posesividad, los celos y, a veces, la violencia, creando un patrón que lo acompañaría toda su vida, moldeando su carácter y reflejándose en la fuerza emocional de sus personajes. Entre sus pasiones más conocidas y comentadas se encontraba la actriz Dolores del Río, una mujer que atraía no solo por su talento, sino también por su encanto y su impactante presencia, y con quien Emilio mantuvo una relación llena de atracción, rupturas y constantes conflictos, marcada por momentos de intensa ternura y discusiones que reflejaban la naturaleza indomable de ambos. Para Emilio, Dolores del Río no solo era una compañera, sino un espejo de su propio temperamento, una mujer que podía igualar su intensidad, pero cuya independencia y sensibilidad también le provocaban sentimientos contradictorios de admiración y posesividad. La relación con Dolores dejó una huella profunda, recordada tanto por su química artística como por los episodios de celos y confrontaciones que, si bien dramáticos, contribuyeron a forjar la personalidad de Emilio. Un hombre que amaba con intensidad, sin conocer límites ni reglas, viviendo el amor plenamente y, a menudo, de forma autodestructiva. Sin embargo, el gran amor de Emilio Fernández, y también su mayor tragedia, fue Columba Domínguez, actriz que se convertiría no solo en su compañera profesional, sino también en su musa y confidente, alguien que comprendía la complejidad de su alma y podía traducir en gestos y miradas la intensidad que Emilio buscaba transmitir en la pantalla. Con Columba, Emilio formó uno de los dúos más icónicos de la época de oro del cine mexicano, creando películas memorables que perdurarían en la memoria colectiva y que capturaron no solo la estética de México, sino también la fuerza de la pasión, el dolor y la esperanza de sus personajes. Sin embargo, la relación entre Emilio y Columba no fue fácil. La intensidad de ambos temperamentos, la necesidad de libertad de Columba y los celos posesivos de Emilio generaron una fricción constante que a menudo rozaba la ruptura definitiva. Emilio era controlador, exigente y celoso, incapaz de tolerar la autonomía de la mujer que amaba, mientras que Columba buscaba reconocimiento personal y espacio para su carrera, un deseo legítimo que frecuentemente chocaba con la necesidad de dominio emocional de Emilio. El resultado fueron años de tensión y un amor conflictivo, donde cada reconciliación venía acompañada de promesas y cada separación dejaba profundas cicatrices, no solo en el corazón de Emilio, sino también en el de Columba, dejando recuerdos de momentos intensos, arrepentimientos y añoranza que perdurarían para siempre. Más allá de estas relaciones más conocidas, la vida amorosa de El Indio Fernández estuvo marcada por rumores que circularon durante décadas, involucrando a otras figuras prominentes de la época, como María Félix y Rita Macedo, aunque muchas de estas historias nunca se confirmaron oficialmente. Lo que sí se sabe con certeza es que Emilio vivió rodeado de mujeres deslumbrantes
admiradas y atraídas por su presencia magnética, su carisma y su fama, pero incluso en medio de esta constelación de relaciones, un sentimiento de soledad acompañaba al indomable hombre, creando una contradicción entre la intensa vida que llevaba y la imposibilidad de encontrar paz emocional. En varias entrevistas, Emilio Fernández demostró ser consciente de sus propias carencias emocionales, llegando incluso a admitir que no sabía amar de la manera convencional y que debido a su intensa personalidad y temperamento difícil, había perdido a las personas que más amaba. Una de sus frases más emblemáticas refleja a la perfección esta lucha interna. Fui fiel a mí mismo, y quizá por eso perdí a quien más amaba. Una confesión que revela el drama de un hombre que, a pesar del éxito, la fama y el talento, parecía condenado a experimentar el amor de una manera incompleta, intensa, conflictiva y a menudo autodestructiva. Emilio Fernández no era solo un artista, sino una verdadera fuerza de la naturaleza cuyo temperamento y presencia eran capaces de transformar cualquier ambiente y dejar una huella imborrable en quienes lo rodeaban. Su personalidad intensa y explosiva se reflejaba tanto en su obra como en su vida cotidiana, convirtiéndolo en una figura central no solo del cine mexicano, sino también de los círculos sociales y culturales que frecuentaba. Su lengua afilada, combinada con una impresionante falta de filtro, convertía cualquier comentario en titular y cualquier opinión en controversia, provocando frecuentes enfrentamientos con productores, políticos, colegas e incluso críticos que osaban cuestionar su visión artística o su conducta personal. Fue precisamente esta mezcla de arrogancia, pasión y autenticidad lo que hizo de Emilio Fernández una figura admirada, temida y, sobre todo, recordada, alguien que jamás se doblegó ante las convenciones ni las expectativas ajenas, actuando siempre según sus propios principios morales y su sentido personal de la justicia, que a menudo no coincidían con las normas sociales o comerciales de la época. En las entrevistas, no ocultaba ni un ápice de su temperamento. Pronunció frases que han perdurado durante décadas y se han convertido en legendarias, como cuando declaró que no hacía películas para entretener, sino para que el alma del pueblo mexicano no muriera. Una afirmación que revelaba su profundo compromiso con la cultura, la historia y las tradiciones de su país, anteponiendo el arte al lucro, la fama y las convenciones de Hollywood. En otra ocasión, no se anduvo con rodeos al criticar el cine estadounidense, afirmando con desdén que no entendían la tierra, ni la sangre, ni el dolor, sino solo el dinero. Una declaración que evidenciaba no solo su ferviente nacionalismo, sino también su visión estética y ética de un cine comprometido con la realidad y la emoción humanas, reflejando su propia experiencia vital, marcada por la guerra, el exilio, la pobreza y un intenso contacto con la realidad del pueblo mexicano. Y estas controversias no se limitaron a palabras o entrevistas. Emilio Fernández era igualmente famoso por sus acciones, a menudo impulsivas y dramáticas. Se enzarzaba en peleas con colegas y productores, amenazaba a periodistas que osaban cuestionarlo e incluso llegaba a disparar en fiestas en momentos de tensión o provocación. Estos actos lo volvían impredecible y alimentaron aún más el mito que se había creado a su alrededor. En uno de los incidentes más comentados de la historia del cine mexicano, fue arrestado por agredir a un productor que le había reducido el presupuesto. Este episodio demostró a todos que, para Emilio Fernández, la integridad artística y el respeto por el trabajo eran valores primordiales, y que no dudaría en enfrentarse a cualquiera que amenazara su visión o su control sobre sus proyectos. Esto lo convirtió en una figura admirada y temida a la vez, un hombre que parecía vivir dentro de una película permanente, donde cada gesto, cada palabra y cada acto se convertían en un espectáculo.
Esta intensidad constante y su relación casi dramática con la vida misma contribuyeron a la construcción del mito que aún hoy rodea su nombre, pues todo aquel que se acercaba a El Indio podía sentir la fuerza del carácter de Fernández, la energía de su temperamento y la pasión que sentía por todo lo que consideraba sagrado, especialmente México, su tierra, sus raíces y la cultura indígena que tanto valoraba, elementos que veía perderse con la modernización y la influencia extranjera, y que buscaba preservar y exaltar a través de sus películas, sus declaraciones y su propio comportamiento, incluso a costa de conflictos constantes, soledad y duras críticas. Fue precisamente esta brutal autenticidad lo que lo convirtió en una figura irresistible, pues a pesar de su violencia, sus celos y su arrogancia, había en él una sinceridad y un amor genuino por su país que conmovía e inspiraba respeto. Un hombre fuera de su tiempo, cuya vida parecía un guión continuo de dramas, pasiones, luchas y convicciones, y que se volvió trágico precisamente porque vivió intensamente todo lo que creía correcto, sin concesiones, sin medias tintas y sin subterfugios, lo que convierte a Emilio Fernández en una de las personalidades más fascinantes y complejas del cine y la cultura mexicana. Con el paso de los años, el cine mexicano experimentó profundas transformaciones, y con ellas, la carrera de Emilio "el Indio" Fernández comenzó a sufrir los inevitables efectos del tiempo y el cambio cultural. El público, cada vez más interesado en nuevas historias, tramas contemporáneas y narrativas que reflejaran los dilemas de una sociedad en transformación, empezó a mirar con menos entusiasmo el estilo épico, poético y grandioso que caracterizaba las películas de El Indio. Este cambio gradual en el gusto popular hizo que sus obras, otrora veneradas y premiadas, parecieran anticuadas y fuera de contexto, creando una sensación de distanciamiento entre el cineasta y el público que antes lo había idolatrado. Como resultado, las invitaciones para dirigir o actuar se hicieron escasas, los proyectos disminuyeron y simultáneamente su situación económica comenzó a deteriorarse, lo que llevó a Emilio a enfrentar dificultades que antes le eran ajenas como artista consagrado y figura central del cine mexicano. Los amigos que una vez compartieron su fama y éxito se fueron alejando poco a poco, ya fuera por la dinámica de la industria, diferencias personales o viejos desacuerdos, y Emilio se encontró cada vez más aislado, rodeado únicamente por recuerdos de su gloria pasada, premios que ya no inspiraban admiración y fantasmas de proyectos no realizados, amores perdidos y oportunidades que jamás regresarían. Durante este periodo de aislamiento, se refugió en su famosa Casa Fortaleza, una mansión que él mismo había diseñado y construido en Coyoacán, con altos muros, torres y aspecto de castillo. Un lugar que se convirtió a la vez en refugio y prisión, donde cada habitación guardaba recuerdos de su carrera, fotogramas de películas, premios, cartas, libros y objetos personales que constantemente le recordaban la época en que Emilio era el orgullo de un país y gozaba de reconocimiento internacional. Entre esos muros, rodeado de su propia historia, el Indio Fernández envejeció, enfrentando la soledad con el mismo temperamento indomable que había marcado su juventud y su carrera, pero ahora mezclado con sentimientos de amargura, nostalgia y resentimiento. Ver cómo su propia relevancia se desvanecía ante sus ojos fue un duro golpe para alguien que había dedicado su vida al arte y a la representación de México. El hombre que antes se movía con confianza, seguridad y magnetismo, era ahora visto por muchos como un anciano excéntrico, pendenciero y olvidado, alguien que seguía desafiando las normas y expresando opiniones firmes, pero que ya no recibía la atención, el respeto ni los aplausos que antes lo definían, creando una desconexión entre su autoimagen y la realidad que lo rodeaba.
Sus últimos años estuvieron marcados además por problemas de salud, con enfermedades que limitaban su cuerpo, dolores que ponían a prueba su paciencia y vulnerabilidades que antes habían permanecido ocultas tras la fortaleza de un hombre que siempre parecía invencible. La escasez de recursos económicos aumentó su aislamiento y complicó su rutina, provocando que se distanciara aún más de la vida social y del mundo del cine que una vez había dominado con autoridad y una visión única. En entrevistas posteriores, Emilio Fernández no ocultó su amargura y sentimiento de abandono, llegando incluso a confesar abiertamente que se sentía traicionado por la misma industria que había ayudado a construir. Yo di mi vida por el cine mexicano, y el cine mexicano me dio la espalda. Palabras cargadas de desilusión y tristeza que revelaban no solo el dolor de ver disminuida su propia relevancia, sino también la conciencia de que, a pesar de haberlo dado todo por el arte, por el país y por la cultura, el reconocimiento, la lealtad y el apoyo que esperaba nunca fueron plenamente correspondidos, y este sentimiento de injusticia y soledad impregnó sus últimos días, haciéndolos introspectivos y melancólicos.